En realidad, eso es estar despierto. O sea, eso que tú, cristiano, has conseguido conmigo, es lo que uno tiene que conseguir consigo mismo a la hora de estar despierto, ¿no? Y desde luego de meditar. Es decir, que aunque yo soy una persona muy religiosa, profundamente vinculada con una tradición que es la cristiana, también he sido y soy una persona profundamente abierta e interesada a todas las tradiciones, porque en definitiva lo que te interesa es la verdad, es el amor, y vas en busca de ello donde lo encuentras, más allá de que pertenezca a una tradición u a otra, ¿no? Jesucristo sigue siendo el referente máximo para mí, la puerta. La puerta no es todo el edificio, pero es la puerta. Pero lo que está diciendo Jesús cuando dice yo soy el camino es que yo soy el camino. Así que cada uno tenemos que descubrir que nosotros somos el camino para ir a nosotros mismos, que sin nosotros no podemos ir al misterio de Dios, que la única manera de llegar al conocimiento del misterio del ser es por medio del autoconocimiento. Eso es lo que significa. ¿Cómo crees que puede ayudar la fe a sobrellevar, aceptar el sufrimiento humano? Pablo Dors es sacerdote, escritor y fundador de la red de meditadores Amigos del Desierto, referente contemporáneo en meditación y autoconocimiento. Su enfoque une profundidad humanista, espiritualidad cristiana y una mirada integradora de diversas corrientes filosóficas. Comparte su experiencia a través de conferencias y retiros en todo el mundo, siendo una figura clave en la espiritualidad cristiana moderna. Es autor del libro Biografía del Silencio, traducido en varios idiomas y con más de 300.000 ejemplares vendidos. Y anunciarte que De tal árbol, tal astilla ya está disponible en Spotify. Deseo que lo disfrutes. ¿Te interesa el autoconocimiento? ¿Te atrae explorar al ser humano en todas sus dimensiones, biológica, psicológica, social, emocional, energética y espiritual? ¿Te inspira a aprender de la experiencia y sabiduría de personas que comparten sus puntos de vista únicos? Entonces, no te pierdas en Autoconocimiento 360 grados, el podcast de Tal árbol, tal astilla. Síguenos y sigue transformando tu manera de conocerte. Bienvenidos, bienvenidas de Tal árbol, tal astilla, de nuevo un podcast muy especial con Pablo Dors. Hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de tener esta conversación y por fin esta oportunidad. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado, Cristian, de hablar contigo. Tú ya eres una persona abierta y predispuesta de por sí a mostrar tu corazón, pero una preguntita más a título sistémico, familiar, que hago a todos los invitados e invitadas es: ¿en qué aspectos de tus ancestros te ves más identificado? Pues es una pregunta muy bonita para empezar, porque creo que a mí me ha pasado como quizás a todo el mundo en general, que pensábamos que la carga genética pues era casi una condena, que teníamos que reproducir fatalmente eh, pues la herencia de nuestros padres, que en muchos sentidos es maravillosa y en otros pues un poco más dificultosa. Pero gracias a lo que conocemos como epigenética nos hemos dado cuenta de que sí que podemos influir, ¿no? Y realmente la capacidad de transformación personal que tenemos es extraordinaria. Yo diría que la sensibilidad artística o estética ha sido muy decisivo en mi formación o en esta carga, digamos, genética de mis padres. Mm, Y también yo diría que no solamente la sensibilidad estética, sino también humana, ¿no? Ética en general. Mm, Muchas veces he confesado directamente que mi principal problema ha sido, porque ya no lo tengo, la soledad, ¿no? O sea, sentirme solo, sencillamente, ¿no? Y esto, pues yo tengo la impresión que tiene que ver también con mis genes. He tenido que hacer ahí un trabajo personal de conocimiento, de autoconocimiento muy profundo para pues comprender que no tenía por qué ser así. ¿Cómo fue tu primer contacto conscientemente, con el silencio como forma para dar camino a esa comprensión de la espiritualidad? Resulta también difícil decir, porque en realidad nos contactamos con el silencio desde que somos muy niños. Y
Yo tengo mi infancia muy asociada al colegio alemán en el que yo estudié aquí en Madrid, que es mi ciudad natal, y, y el colegio alemán para mí va asociado a la música, no al silencio, a las canciones infantiles alemanas que aprendíamos en el kindergarten, pero también recuerdo momentos de profunda soledad y de silencio, siendo un niño muy pequeño. Seguramente tiene que ver más con un silencio, bueno, y una soledad pues de falta de aceptación social, ¿no? De dificultad para adaptarse socialmente. En cambio, ya un poquito más jovencito, ya con 17 años, yo recuerdo que viví un año en Estados Unidos, me asignaron una familia que vivía en un rancho, que era una familia económicamente muy poderosa, y recuerdo que aprendí a montar a caballo, y por las tardes me daba paseos por esta finca tan enorme, brutal, de no sé cuántas hectáreas, y esto lo relato en un libro mío que se llama Entusiasmo, y ahí sí que ya había un silencio más espiritual o más de contacto pues con el misterio de la vida, con el misterio del ser, con lo que yo llamo Dios. Y quizás ese fue mi primer contacto en la adolescencia más consciente, más consciente. Dentro de lo que es esta experiencia con el silencio, en realidad lo que más nos puede llegar a conectar o transformar es el mismo silencio o lo que puede llegar a revelarnos el silencio. Pues las dos cosas, porque durante un tiempo uno piensa que al principio uno cree que es el propio silencio, pero luego se da cuenta de que el silencio simplemente es el marco que posibilita todo lo demás, que es lo que posibilita la percepción, la receptividad. Pero, pero luego te vas dando cuenta de que el silencio mismo es lo que estás buscando, es lo que te llama, es Dios mismo. Entonces, tal y como yo ahora lo percibo, diría que ambas cosas son ciertas, que por una parte el silencio es el marco que posibilita pues la receptividad, ¿no? La percepción, la intuición, la conexión, y por lo otro que eso que llamamos conciencia no es otra cosa que el silencio mismo. En el proceso de transformación, Pablo, y me llama mucho la atención el factor integrativo de tradiciones, ¿no? De esa integración a nivel conocimientos, filosofías y tradiciones espirituales. En este proceso evolutivo tuyo dentro del cristianismo, desde tu formación como sacerdote, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo dirías que ha ido esa cronografía de lo que sería el proceso evolutivo y qué tipo de otras tradiciones se han ido incorporando y cómo han influido en tu manera de despertar? Esta es la única hasta ahora que tengo cierta seguridad para responder. Las otras me han dejado un tanto desconcertado, lo cual es una buena cosa. Está muy bien eso, ¿no? Que te quedes sin saber muy bien por dónde tirar. En realidad, eso es estar despierto. O sea, eso que tú, Cristian, has conseguido conmigo, es lo que uno tiene que conseguir consigo mismo a la hora de estar despierto, ¿no? Y desde luego de meditar. Mira, yo desde muy niño era una persona muy devota, muy piadosa, me gustaba rezar. Y sin embargo, desde muy niño también, porque realmente tendría 13 años, cuando yo ya me interesé mucho por otras tradiciones religiosas, no solamente por la mía. Es decir, que aunque yo soy una persona muy religiosa, es decir, profundamente vinculada con una tradición que es la cristiana, también he sido y soy una persona profundamente abierta e interesada a todas las tradiciones, porque
porque en definitiva lo que te interesa es la verdad, es el amor, y, y vas en busca de ello mmm, donde lo encuentras, más allá de que pertenezca a una tradición u a otra, ¿no? Quizás en tu tradición te puedes sentir más tranquilo, más a gusto, porque es un lenguaje y unas formas que te son más familiares. Mm, a mí ahora lo que me está sucediendo es que, sobre todo con el Vedanta, que me interesa cada vez más y que cada vez veo también cómo desde el Vedanta, también desde el budismo, pero sobre todo desde el Vedanta, hay una relectura muy profunda de la tradición cristiana que, que de alguna manera me parece fecunda, que ayuda porque al final lo que nos interesa es lo que nos ayuda realmente a vivir con más presencia, con más plenitud. Eh, Durante un tiempo yo pensé que lo importante de las formas es que te conduzcan al fondo de la cuestión y que por tanto las formas pues son simples medios, ¿no? Y por ejemplo la religión o las formas religiosas cristianas pues son un medio para el fin, ¿no? Pues que es Dios mismo, el amor, como quiera cada uno llamarlo. Y sin embargo, hoy experimento que el fondo te devuelve las formas, pero no simplemente como un bodhisattva por compasión hacia el mundo, sino porque las formas que tú vas dejando atrás te vuelven a llamar porque tienen una plenitud que tú antes no habías descubierto. O sea, y esto es algo muy misterioso, cómo el absoluto nos espera en lo relativo. Quizás solamente así es amable, ¿no? Es amable. Es decir, que el amor no se puede vivir si no es desde un estado de contingencia, de fragilidad, de vulnerabilidad. Y por eso el fondo te devuelve la forma. No sé si me estoy explicando. Sí, trato de seguirte. En base al Vedanta Advaita y la frase, la flecha ya está echada, o algo que indica que de alguna manera pues ya en parte pues bueno, no merece la pena que nos esforcemos, sino que simplemente hay que estar en un lugar de presencia más allá de querer accionar más de la cuenta, o al menos así lo comprendo yo. ¿Qué opinas sobre el hecho de que esté predeterminada la vida? Lo primero es mm, esta cuestión del esfuerzo, que yo también suelo diferenciar entre esfuerzo y entrega, el esfuerzo como un acto de la voluntad y la entrega como un acto de amor. Está muy bien decirlo, queda bien, pero a la hora de aplicarlo en la vida van muy unidos, porque lo cierto es que la voluntad o la determinación tiene un poder grande, tiene un poder grande. Yogananda, Paramahansa Yogananda hablaba de la voluntad quizás como la fuerza principal, ¿no? Y la propia Teresa de Ávila hablaba de la determinada determinación. Entonces, no sé hasta qué punto, claro, no se trata de hacer nada, evidentemente, el espíritu lo hace todo, pero sí que por nuestra parte es importante para que el espíritu lo pueda hacer todo y podamos verlo y disfrutarlo y no bloquear, ¿no? El flujo, es importante poner el foco, es decir, estar en ello. Yo creo que pasa algo parecido a la experiencia de la escritura o del arte en general, que ciertamente es una inspiración, pero para que la inspiración pueda tener un cauce tiene que encontrarte trabajando, tienes que estar ahí para que encuentres esa manera de entrar. Mm. Y luego, la pregunta, ¿me la formulas de nuevo? Exactamente cuál era la cuestión. Básicamente, que si estamos o no, si está predestinado de alguna Sí, manera sí, el el camino. tema de la predestinación, sí, sí. Yo no lo creo, yo no lo creo. Eh, mm, Tal y como yo lo entiendo, aunque esto siempre son simplemente cábalas o como máximo intuiciones o vislumbres, pero tal y como yo lo veo, para mí destino y libertad son dos términos para decir lo mismo, aunque parezca que son contradictorios. O sea, que la cosa está ya determinada o no. O sea, yo sí que creo en el libre albedrío, es decir, que sí que creo que nosotros configuramos nuestra historia
de alguna manera dentro de un marco determinado y creo que esa inteligencia universal y amorosa, ese designio providente, de alguna forma se va ajustando a lo que vamos decidiendo de tal manera que hay como una sincronía total entre nuestras decisiones y ese reajuste del destino para que sean para bien. Así es como yo digamos, me lo explico. Mm. Igual parece un poco sofisticado, pero pienso que es así, o sea, que de lo contrario, pues la vida humana no sería seria si no hubiese libre albedrío. Nombras a Paramahansa Yogananda, ¿no? Y me lleva también a cómo trataba la figura de Jesús Paramahansa Yogananda. ¿Qué significa para ti hoy la figura de Jesús? ¿Cómo se transforma esa relación a través del silencio o de la presencia? Pues es una pregunta que me encanta porque en definitiva Jesús, Jesucristo, sigue siendo el referente máximo para mí, la puerta. La puerta no es todo el edificio, pero es la puerta. Es decir, es el cauce que de alguna forma he recibido para que yo pueda entrar en esta vida con mayúscula, en la conciencia. Yo acabo de publicar hace poco un libro que titulo Devoción, porque una cosa que voy experimentando es que la meditación conduce a la devoción. Mm, Igual que en mi caso, por lo menos, ha sido la devoción o la religiosidad la que me ha llevado al silencio, pero el silencio me devuelve a la devoción. El silencio te devuelve al amor, a, no sé, por ejemplo, las prácticas rituales o las plegarias, pero recitadas desde una perspectiva pues mucho más profunda, mucho más auténtica, mucho más sencilla y menos artificial, menos impostada, más pura, en definitiva. Mm, yo cuando tenía 20 años realmente me enamoré de Jesús de Nazaret, que es tu pregunta, y, y después, a lo largo de los años, con bastante turbulencia, por cierto, ese Jesús me fue conduciendo como al Cristo interior y por tanto, bueno, siendo importante todo el contexto histórico y más externo de esa figura, no era lo sustancial era el Cristo interior. Y ahora, como he apuntado antes en la respuesta anterior, pues este Cristo interior me lleva de nuevo a las formas. Mm, Quizá para mí ahora mismo lo más importante de Jesús es su transfiguración. No tanto la resurrección, que sería como la plenitud en el otro plano, sino la transfiguración, que sería como la plenitud en este plano, en este plano. Es decir, que de alguna forma creo que el otro día, hace poco, un par de noches, hablando con un grupo de amigos, yo les decía que cuando leemos en el Evangelio Yo soy el camino, la verdad y la vida, pues cuando hacemos una lectura que es la más generalizada, pues más infantil o más literal, pues creemos que ese yo es el Jesús histórico. Pero lo que está diciendo Jesús cuando dice yo soy el camino es que yo soy el camino. Así que cada uno tenemos que descubrir que nosotros somos el camino para ir a nosotros mismos, que sin nosotros no podemos ir al misterio de Dios, que la única manera de llegar al conocimiento del misterio del ser es por medio del autoconocimiento. Eso es lo que significa. Y, y bueno, veo que evidentemente hay una afinidad, a veces tiende uno a pensar, a decir que es casi identidad entre esto que yo llamo Cristo y lo que otros pueden llamar, por ejemplo, Buda o pueden llamar Tao o pueden llamar de muchas maneras, pero también hay sus particularidades y es bonita esa diversidad porque significa que igual que en el orden de la naturaleza, la diversidad es lo que reina, no es igual una hoja que otra, pues igualmente en el orden del espíritu también la diversidad es norma. Y hablando de esa diversidad, ¿cómo integras lo que sería la enseñanza, por ejemplo, de una tradición como es el budismo zen, sin perder
raíz cristiana. Yo empecé mi camino meditativo en serio con el budismo zen. Estuve 7 años en distintas escuelas zen. Luego descubrí a mi maestro Franz Jalix, que es cristiano, era jesuita, ya dejó el cuerpo, y, y descubrí que ese camino de introspección o de silenciamiento también existía en mi tradición y que por tanto no tenía que hacer este exilio espiritual para hacer ese viaje. Mm, Yo creo que hoy no es que mi práctica no es zen, mi práctica es de contemplación cristiana, pero de alguna manera todo el zen que he practicado o he podido vislumbrar, siempre con modestia, pues está dentro de mi alma, por así decir, y el alma pues, no tiene tantas fronteras, ¿no? Es más, mm, es transcultural. Aunque esa es una gran pregunta, pero sí, yo creo que, bueno, el Zen no deja de ser en fin, una propuesta, pues igual que el cristianismo o tantas otras propuestas espirituales que, que están envueltas en palabras y en imágenes y en ritualidades pues que son cultura. Sin eso no nos habría llegado, aunque ciertamente apuntan a una experiencia más honda y más íntima, más trascendental. Entonces, ¿o qué puede aportar la contemplación al cristianismo actual, ¿no? Teniendo en cuenta pues que a menudo puede estar muy centrado en lo social, en lo moral o en una doctrina a veces, sí. Sí, el cristianismo en general subraya mucho esta dimensión doctrinal, moral y social, como tú acabas de decir. Sin embargo, eso no es todo el cristianismo, ni mucho menos, sino que el fundamento de esa doctrina o de esa moral o de ese compromiso ético o social es la experiencia mística, es la experiencia de la profundidad del ser. Es decir, que Jesús de Nazaret pudo vivir como vivió y dejar el legado espiritual que dejó porque tenía la conexión con lo que él llamaba Abba, con Dios Padre. Mm, Por eso hay gente que no dice, cuando hablamos de contemplación, no dice cristianismo, budismo, hinduismo y sufismo, sino que dice cristianismo interior o cristianismo contemplativo, cristianismo místico. O sea, necesitan añadir ese adjetivo para que el sustantivo cristianismo no quede simplemente en lo que la gente entiende que es más pues, lo externo. Lo externo. Mm, Yo suelo sostener que el cristianismo está en su adolescencia y que 2000 años no son nada y que estamos ahora empezando a descubrir pues, nuestra identidad, los cristianos, y que por tanto esta dimensión mística que hasta ahora ha sido más bien minoritaria y marginal, pues irá poniéndose más en un primer plano para darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Mm, Quizás la aportación específicamente cristiana es el descubrimiento de que esa conexión con Dios Padre la podemos encontrar en el ágape, es decir, en la caridad, que una obra de misericordia vivida con conciencia nos puede dar esa conexión de sabernos hijos en el Hijo, de sabernos uno con Dios y con la realidad. Podría ser. ¿Cómo crees que puede ayudar la fe a sobrellevar, aceptar el sufrimiento humano? La fe primero habría que definirla. La fe decimos en el cristianismo que es una virtud teologal, es decir, dado por Dios, pero ciertamente todo don es una tarea.
tanto más don es, tanto más tarea implica. Por ejemplo, si tú pues tienes el don de tener un hijo, pues qué gran regalo, pero menudo trabajo te espera para criar o educar a esa criatura. Mm, Ese don de la fe, pues debe irse convirtiendo, gracias al trabajo espiritual y a la vida consciente, en sabiduría. De tal manera que todo eso que no ves y que das un voto de confianza, poco a poco, en la medida en que lo vas integrando, lo vas viendo. Yo, por ejemplo, esta misma mañana he estado en el tanatorio de Madrid porque ha fallecido una amiga del desierto, mayor, y he ido a rezar un responso. Y por primera vez en mis 35 años de sacerdote, cuando he entrado en este velatorio, he sentido una profunda alegría, porque he visto que esa persona, que se llama Julia, está viva. Entonces ya no es una cuestión, lo que yo he experimentado esta mañana ya no es fe, sino que es certeza íntima, que es sabiduría. Es decir, que me ha costado 35 años de sacerdote y no sé cuántos velatorios hacer esta experiencia. O sea, y yo se lo he intentado transmitir a la gente que estaba allí, que eran 8, 10 o 15 familiares, decirles, parece que estamos, bueno, de alguna manera, en fin, alrededor de la muerte, pero estamos alrededor de la vida, de la verdadera vida. Y esto no es una cosa que yo os digo porque yo crea en ello, sino que lo veo claramente, más claramente que a vosotros. Entonces, ¿en qué sentido, y respondo ya a tu pregunta, ayuda la fe transformada en sabiduría a vivir las dificultades, los sufrimientos, los dolores? Pues es que es la única manera de poder darnos cuenta de que los dolores y sufrimientos no tienen la última palabra en absoluto y que por tanto no nos definen, no nos definen. Podrán ser, bueno, pues nubes, pero no es el cielo. ¿Cómo explicas que la muerte no existe? Hablar de muerte y de vida es estar en la dualidad, porque lo cierto es que muerte y vida son exactamente lo mismo, al menos en este plano en el que estamos. O sea que estamos continuamente muriendo y continuamente pues, resucitando o renaciendo o transformándonos y que por tanto la condición de, de estar vivo es morir. Y yo esto cada vez lo hago más. O sea, me doy cuenta de que esta misma conversación es una conversación donde hay mucha muerte de Pablo Dorso. Quizás sea lo más interesante de todo, no, más que lo que propongo o hacia donde apunto, pues las estupideces que digo y que uno está muriendo a su imagen permanentemente, ¿no? Porque uno se da cuenta de que es muy limitado para expresar todo esto y que a lo mejor lo más sabio es no decir nada y transmitir con tu presencia afectuosa y humilde, que casi siempre es mucho más sensato que empañarlo con palabras. Pero la muerte es una buena noticia. La muerte es una buena noticia porque es lo mismo que el desapego. Y el desapego es lo mismo que la libertad. Y la libertad es lo mismo que la señorialidad, que el dominio, ¿no? El autodominio. Realmente es así. O sea, yo lo estoy experimentando
cada día de manera... o sea, es muy emocionante, Cristian, es muy emocionante. Ver cómo cuando de verdad vas soltando casi todo, porque uno siempre tiene algunas cosas, pero, pero cómo el Espíritu hace camino en ti, que eres un ser insignificante o aparentemente insignificante, mm, si realmente no estás agarrado a que las cosas sean como tú quieres, eso es muy bonito, es muy emocionante. Y para terminar, Pablo, la última pregunta que también hago a todos los invitados e invitadas y estaré atento con especial interés es, ¿qué es lo que más amas en la vida, Pablo? Lo que me sale así de golpe, sin pensar, es a Jesús, es a Cristo. El asunto es que es Cristo. Y desde luego también me sale decir que somos nosotros. Somos nosotros. El otro día en una conferencia dije a la gente que estaba ahí sentada, dice, entre Dios y vosotros no tengo ninguna duda. Os elijo a vosotros. Y es así, es así. Esto es Cristo. Por muchos años de poder escuchar a Pablo Dors, agradecido profundamente por tu tiempo, por tu dedicación, tu profundidad y todo lo que transmites y tener la oportunidad de conversar contigo es Una un... una última cosa es que no me hagáis ningún caso. No me mm, hagáis ningún caso. mm, Olvidaros por completo. Bueno, Cristian, gracias gra- por tu atención. grandioso consejo. Yo también me lo aplico, ¿eh? Y gracias por estar aquí. Gracias a todos y a todas de nuevo. Nos vemos en un próximo capítulo de Tal Árbol, Tal Astilla. Hasta la próxima. Gracias, Pablo.